Aquí tienes la traducción completa al español, sin acortar ni omitir ninguna palabra. No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. La vida tiene una forma curiosa de asentarse en rutinas, ¿verdad? Especialmente cuando llegas a cierta edad. Mis días han encontrado un ritmo cómodo aquí en No Acaban. El café de la mañana en el columpio del porche. Escuchando a los pájaros cotilleando en el viejo arce. Cuidando mi pequeño jardín. Tal vez una reunión del club de lectura o un almuerzo con mi amiga Marta. Tranquilo. Predecible en su mayoría. Mi esposo Tom falleció hace 3 años y los hijos ya están crecidos con vidas propias a kilómetros de distancia. Así que solo estoy yo y la casa llena en su mayor parte de recuerdos y el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Mis vecinos, los Henderson, llevan 20 años al lado. Marta, bendita sea, siempre bromea diciendo que las líneas de nuestra propiedad son puramente sugerencias. Hemos compartido incontables tazas de azúcar, nos hemos cuidado las casas mutuamente durante las vacaciones y hemos celebrado hitos juntos. Vi crecer a su hijo Ethan. Desde rodillas raspadas y pequeños juegos de hojas hasta bailes de instituto incómodos y marcharse a la universidad. Siempre fue un chico educado, tal vez un poco callado, pero con ojos bondadosos como los de su madre, Sara. Se mudó de nuevo a casa hace unos 6 meses después de terminar su máster. Lo veía ocasionalmente cortando el césped o llevando la compra para Sara. Intercambiábamos saludos, lo habitual. ¿Cómo estás? Y qué buen tiempo hace. Pero eso era todo. Ahora era un hombre hecho y derecho, más cerca de los 30 que de los 20, con una mirada seria a veces, trabajando a distancia desde su antiguo dormitorio. Aparentemente, ya no era el adolescente flacucho. Se movía con una confianza callada, aunque a veces captaba un destello de algo incierto en su expresión cuando pensaba que nadie lo miraba. Así que puedes imaginar mi sorpresa el martes pasado por la tarde. Estaba delante de casa luchando con un parche de malas hierbas particularmente terco cerca del buzón, los guantes de jardinería cubiertos de tierra, probablemente con una mancha en la mejilla sabiendo mi suerte. Ethan entró en su entrada, su coche resoplando ligeramente. Un sedán fiable pero envejecido. Salió, agarró su maletín y luego, en lugar de dirigirse directamente adentro, caminó hacia la baja valla de estacas que separaba nuestros jardines. Buenas tardes, Carol, dijo. Su voz era más profunda de lo que recordaba. Suave. Yo, Ethan, solo luchando con los dientes de león, respondí, intentando apartar un cabello suelto de la cara con el dorso de la mano enguantada, probablemente empeorando la mancha de tierra. Él se rió. Un sonido agradable. Genuino. Parece que estás ganando. Se apoyó en el poste de la valla, sin parecer que tuviera prisa por entrar. En realidad, me preguntaba. Dudó un momento, mirando hacia sus zapatos, luego de nuevo hacia mí. Esos ojos bondadosos guardaban un destello de algo que no podía identificar del todo. Nerviosismo. Propósito. Sé que esto puede sonar un poco de la nada, pero ¿te gustaría tal vez tomar un café algún día de esta semana? Yo invito. Parpadeé. ¿Café con Ethan? Mi mente se aceleró. ¿Estaba enferma su madre? ¿Necesitaban algo? ¿Estaba vendiendo algo? Parecía tan inesperado. ¿Café? Probablemente soné un poco aturdida. Sí, dijo, un ligero rubor subiendo por su cuello. Yo he querido preguntarte algo. Obtener tu perspectiva sobre una situación, en realidad. Pensé que podría ser más fácil sobre un café que gritando por encima de la valla. Me dio una pequeña sonrisa casi tímida. ¿Perspectiva? Pregunté. La curiosidad alcanzó su punto máximo ahora, superando la sorpresa inicial. No se trataba de necesitar ayuda ni de vender algo. Parecía. Quería un consejo de mí. Sí, repitió, pareciendo un poco más relajado ahora que la invitación estaba fuera. Si no estás demasiado ocupada, por supuesto. Me quité los guantes, metiéndolos en el bolsillo del delantal. La petición se sentía genuina y honestamente un poco intrigante. No todos los días el hijo adulto del vecino pedía mi perspectiva sobre algo. Tal vez mi quieta rutina podría necesitar un poco de agitación. Bueno, Ethan, dije, logrando una sonrisa cálida. Eso es muy considerado de tu parte. Creo que podría manejarlo. ¿Cuándo tenías en mente?
El alivio se extendió por su rostro. Genial. ¿Qué tal el jueves? Tal vez alrededor de las 10. Hay ese pequeño lugar, The Daily Grind, en Main Street. The Daily Grind suena perfecto, confirmé. El jueves a las 10 está. Excelente, dijo, su sonrisa ampliándose. Lo esperaré con ganas. Carol. Me dio un pequeño saludo con la mano y se dirigió adentro, dejándome de pie junto a la valla, las malas hierbas olvidadas momentáneamente a salvo. El hijo de mi vecino, café, mi perspectiva. ¿De qué demonios podría querer hablar? La predecible quietud de mi tarde acababa de tomar un desvío muy interesante. Entré, me lavé la tierra de las manos y la cara, y no podía sacudirme la sensación de anticipación, mezclada con una dosis saludable de desconcierto. La mañana del jueves llegó envuelta en esa suave luz de principios de otoño, del tipo que hace que todo se vea un poco dorado. Me tomé un poco más de cuidado al prepararme de lo que normalmente haría solo para hacer recados. No cursi, tenlo en cuenta, pero elegí mi suéter de punto azul favorito, el que saca el color de mis ojos, y un pantalón cómodo, un toque de lápiz labial. ¿Por qué? No estaba segura. Tal vez era solo la novedad de ello, romper la rutina. O tal vez en el fondo me sentía un poco halagada de que este joven, aparentemente navegando su propia compleja vida adulta, pensara que mi perspectiva valía la pena buscar. The Daily Grind estaba ajetreado, lleno del reconfortante aroma de granos tostados y productos horneados. El jazz suave sonaba de fondo, y el murmullo llenaba el aire. Vi a Ethan ya sentado en una pequeña mesa cerca de la ventana, bebiendo de una taza. Levantó la vista cuando me acerqué, y esa sonrisa cálida me puso de inmediato a gusto. Se levantó educadamente. Carol, gracias por venir. Buenos días, Ethan. Huele maravilloso aquí, ¿verdad? Me deslicé en la silla frente a él. La mesa era pequeña, creando una sensación de cercanía que no era incómoda, solo presente. Ya me había comprado un café, un latte, justo como me gustaba. ¿Cómo lo sabías?, pregunté, sorprendida. Se encogió de hombros, un poco de color subiendo de nuevo por sus mejillas. Puede que te haya oído pedirlo una vez cuando mamá me arrastró aquí el mes pasado. Considerado, di un sorbo. Estaba perfecto. Charlamos unos minutos sobre las cosas habituales, sus padres, el clima inusualmente cálido, la ruidosa construcción calle abajo. Se sentía natural, fácil. Era un buen oyente, atento, haciendo contacto visual de una manera que se sentía respetuosa y comprometida. Luego respiró hondo, dejando su taza con cuidado. Así que comenzó, su tono cambiando ligeramente, volviéndose más serio. La razón por la que te pedí que vinieras aquí, se trata de mi trayectoria profesional y tal vez bueno de la vida en general. Me inclinaba ligeramente hacia adelante, señalando que estaba lista para escuchar. Terminé mi máster en ingeniería de software. Continuó, trazando el borde de su taza con un dedo. Buen trabajo, buenas perspectivas. Todo el mundo me dice que debería estar emocionado, y lo estoy de cierta manera. Es un trabajo desafiante, pero se detuvo, mirando por la ventana un momento. Pero no se siente bien. ¿Está loco? Me miró de nuevo, su expresión sincera, buscando. Paso todo el día mirando código, resolviendo problemas lógicamente. Paga bien. Mis padres están orgullosos, pero al final del día, me siento desconectado, como si estuviera construyendo cosas que nadie realmente necesita, o peor, cosas que solo distraen a la gente. Hay esta picazón creativa que tengo, algo que siempre he dejado de lado porque no era práctico. Hizo una pausa, pareciendo dudoso de continuar. ¿Qué tipo de picazón creativa? Le animé suavemente. Bajó la mirada, girando el café en su taza. Trabajo en madera, dijo casi avergonzado. Desde que era niño en el taller de papá, amo el olor del aserrín, la sensación de la veta, tomar un trozo áspero de madera y hacer algo hermoso, algo útil con mis propias manos. He estado haciendo pequeños proyectos por las noches, escondido en el garaje. Es el único momento en que me siento completamente yo mismo. Levantó la vista, la vulnerabilidad clara en sus ojos. Mis padres piensan que es solo un pasatiempo, una distracción. Les preocupa que tire por la borda una buena carrera. Y tal vez tengan razón. Pero este trabajo de ingeniería, se siente como si estuviera usando el traje de otra persona. Suspiró.
Supongo que quería preguntarte. ¿Has visto mucho de la vida, Carol? Siempre has parecido tan centrada, tan contenta en tu propia piel. Es tonto querer algo más que solo lo práctico, seguir algo que se siente significativo, incluso si es menos seguro. Escuché atentamente, absorbiendo sus palabras, la pasión que iluminaba su rostro cuando hablaba sobre el trabajo en madera, el conflicto que luchaba dentro de él. Aquí estaba este joven capaz, exitoso según los estándares convencionales, luchando con la eterna pregunta de la pasión versus la practicidad. No era en absoluto lo que había esperado. Pensé que tal vez tenía problemas con el casero o necesitaba consejos sobre cómo lidiar con un colega difícil. Esto era más profundo, más personal. Pensé en mi propia vida sobre Tom, que había trabajado un trabajo de contabilidad estable pero poco inspirador durante 40 años para mantenernos, siempre soñando con abrir una pequeña librería que nunca se materializó. Pensé en las elecciones que había hecho, los caminos tomados y no tomados. Ethan, dije suavemente, sosteniendo su mirada. Nunca es tonto querer que tu vida se sienta significativa. La practicidad paga las facturas, y eso es importante. De verdad lo es. Pero la pasión alimenta el alma. Y la vida es demasiado corta para dejar que tu alma se muera de hambre. Absorbió mis palabras, sus hombros relajándose ligeramente. ¿Pero cómo lo equilibras?, preguntó, su voz quieta. ¿Cómo sabes si estás siendo valiente o simplemente increíblemente imprudente? Eso, admití, es la pregunta del $1.000.000. No hay una respuesta fácil. A veces se trata de encontrar una manera de integrar tu pasión. Tal vez no renunciar al trabajo de día de inmediato, sino tallar tiempo dedicado, ver a dónde lleva. A veces se trata de dar un salto calculado. Pero el primer paso es reconocer que lo que sientes es válido. Ese anhelo de algo más, esa picazón creativa como la llamas, esa es tu intuición hablando. Te está diciendo algo importante sobre quién eres. Hablamos durante casi 2 horas. Me contó sobre las intrincadas cajitas de música que tallaba, la satisfacción de restaurar una pieza antigua de mueble. Compartí historias sobre los sueños ocultos de Tom, sobre mi propio redescubrimiento de la pintura después de que los niños se fueron de casa, cómo había llenado un espacio que ni siquiera me había dado cuenta que estaba vacío. No había incomodidad, ninguna sensación de que la diferencia de edad fuera una barrera. Eran solo 2 personas compartiendo experiencias, vulnerabilidades y una búsqueda de significado. Me escuchó con el mismo respeto y atención que esperaba que yo le ofreciera. Hizo preguntas reflexivas sobre mi pintura, sobre cómo navegaba la soledad después de que Tom falleció. Fue una conversación que fluía fácilmente, construida sobre una sorprendente base de comprensión mutua. Mientras nos preparábamos para irnos, dudó junto a la puerta. Carol dijo, su tono lleno de sinceridad. Gracias. De verdad, no tienes idea de cuánto me ayudó esto. Solo decirlo en voz alta a alguien que escuchó sin juzgar. Cuando quieras, Ethan. Sonreí. Y por lo que vale, creo que perseguir algo que te hace sentir tan vivo es increíblemente valiente, no imprudente. Me dio esa sonrisa cálida de nuevo, la que llegaba a sus ojos. Tal vez te muestre algunos de mis proyectos alguna vez, si estás interesada. Me encantaría, dije, y lo decía en serio. Caminando a casa bajo el sol dorado de otoño, el mundo se sentía un poco más brillante. La conversación se reproducía en mi mente. No se trataba solo de trabajo en madera o carreras. Se trataba de conexión, de ser visto por quien eres, no solo por el rol que desempeñas, la vecina, la viuda, el ingeniero, el hijo del vecino. Algo había cambiado sutil pero significativamente. Una simple invitación a un café había abierto una puerta a una amistad inesperada, una conexión que se sentía sorprendentemente profunda y notablemente cómoda. Mi quieta rutina de repente se sentía más rica, impregnada de un sentido de posibilidad. Esa reunión de café no fue un hecho aislado. Unos días después, Ethan llamó a mi puerta, una mirada ligeramente dudosa en su rostro, sosteniendo una pequeña caja bellamente envuelta. Yo terminé algo, murmuró, cambiando de peso. Pensé que te gustaría verlo. Dentro había una pequeña caja de joyas elaborada en madera de cerezo, suave como la seda, con intrincadas tallas de hojas alrededor de los bordes. La veta brillaba cálidamente. Era exquisita. Ethan, esto es impresionante. Respiré.
pasando los dedos sobre el trabajo detallado. ¿Hiciste esto? Sí, dijo, el orgullo mezclándose con timidez. Acabo de terminar de lijarlo ayer. No es mucho, pero es maravilloso. Interrumpí suavemente. De verdad, tienes un talento notable. Lo invité a entrar, y terminó quedándose a tomar el té. Habló más sobre su trabajo en madera, sus sueños de tal vez algún día montar un pequeño taller, quizás hacer piezas a medida o restauración. Me mostró fotos en su teléfono, una estantería robusta, una delicada casa de pájaros, un caballo balancín que había restaurado para el hijo de un amigo. Cada pieza guardaba una historia, una parte de él. Yo, a mi vez, le mostré mis pinturas, paisajes en su mayoría, intentos de capturar la luz cambiante sobre los campos detrás de nuestro pueblo, la quieta dignidad de los viejos robles. Las miró con genuino interés, haciendo preguntas sobre mi técnica, sobre lo que me inspiraba. Notó detalles en la forma en que usaba el color de una manera que pocos otros habían notado. Se sentía bien compartir esa parte de mí, algo que normalmente mantenía bastante privado. Empezamos a caer en un ritmo fácil. A veces se detenía después del trabajo solo para charlar unos minutos en el porche. Otras veces nos encontrábamos en el supermercado y terminábamos hablando durante 20 minutos junto al pasillo de productos. Incluso fuimos a caminar por el parque una crujiente tarde de sábado, crujiendo por las hojas caídas, hablando de todo y de nada. Libros que habíamos leído, recuerdos graciosos de la infancia, la forma en que el pueblo estaba cambiando. También había un silencio cómodo entre nosotros, del tipo que solo compartes con personas con las que te sientes verdaderamente a gusto. Aprendí más sobre él. Era reflexivo, observador, con un seco sentido del humor que a menudo me tomaba por sorpresa y me hacía reír. Se preocupaba por sus padres al envejecer, se sentía un poco a la deriva de sus amigos de la universidad, que se estaban asentando y formando familias, y llevaba una sensibilidad callada bajo su exterior calmado. Ya no era solo el hijo del vecino. Era Ethan, una persona compleja e interesante navegando su propio camino. Y me di cuenta con un pequeño sobresalto de que tal vez él me veía como algo más que solo Carol, la agradable señora de al lado. También me veía como alguien con pensamientos, experiencias y chispas creativas propias. Una tarde lluviosa, llamó, «Oye, Carol, ¿estás ocupada?» Había una nota extraña en su voz. «No, Ethan, solo leyendo. ¿Todo bien?» «Más o menos», dijo. «Tuve una discusión con mi papá sobre el trabajo en madera. No fue bien. Piensa que estoy siendo irresponsable. Solo podría usar un oído amigo si no estás ocupada». «Ven cuando quieras», dije de inmediato. Llegó luciendo húmedo y abatido, hundiéndose en el sillón junto a la chimenea. Relató la conversación con su padre, los argumentos familiares sobre la seguridad, desperdiciar su educación, la decepción en la voz de su padre. «Simplemente no lo entiende», dijo Ethan, la frustración grabada en su rostro. «Piensa que porque soy bueno en ingeniería, debería amarlo. No entiende que se siente vacío». Escuché, dejándolo desahogarse, ofreciendo palabras quietas de comprensión. No ofrecí soluciones fáciles, solo empatía. «Es difícil cuando las personas que amas no entienden tus sueños», dije suavemente. «Pero en última instancia, Ethan, es tu vida para vivir. Tu padre te ama. Está preocupado por ti. De ahí viene su reacción. Pero su camino no es necesariamente el tuyo». Levantó la vista, sus ojos encontrando los míos. «¿De verdad crees eso? ¿Que está bien elegir un camino diferente, incluso si decepciona a la gente?» «Creo», dije firmemente, «que la verdadera contentura viene de ser auténtico contigo mismo. Requiere coraje. Y a veces las personas que te aman pueden tardar en entender, pero tu felicidad importa». Se quedó en silencio un largo momento, mirando el fuego crepitante que había encendido antes. La lluvia golpeaba contra los cristales de las ventanas. Luego me miró, un tipo diferente de emoción en sus ojos ahora, no frustración, sino una profunda y quieta gratitud. «Gracias, Carol», dijo, su voz espesa de emoción. «Siempre pareces saber la cosa correcta que decir. Haces que las cosas sean más claras». En ese momento, sentados allí en el cálido resplandor de la luz del fuego, compartiendo una quieta comprensión, la conexión entre nosotros se sentía increíblemente fuerte. No era romántica.
no en el sentido convencional. Era más profunda que eso. De alguna manera un encuentro de mentes, una vulnerabilidad compartida, un respeto mutuo que trascendía la edad y las circunstancias. Era el simple y profundo consuelo de ser verdaderamente escuchado, verdaderamente visto por otro ser humano. Y eso se sentía más inesperado, más increíble que cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando me pidió café por primera vez. La vida no se transformó mágicamente de la noche a la mañana, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí, como bulbos latentes removiendo bajo la tierra. Mis días aún mantenían su ritmo familiar, el café, el jardín, el club de lectura, pero estaban impregnados de una nueva capa de riqueza, un quieto zumbido de anticipación. Saber que Ethan estaba al lado, saber que compartíamos este vínculo inesperado, hacía que el mundo se sintiera un poco menos predecible, un poco más vivo. Nuestra amistad continuó creciendo orgánicamente y sin presión. Compartíamos artículos que pensábamos que el otro encontraría interesantes. Él me enviaba enlaces sobre nuevos artistas o técnicas de trabajo en madera. Yo le recortaba artículos sobre historia local o nuevos autores prometedores. Sara, su madre, se dio cuenta. Por supuesto. Ustedes dos parecen llevarse bien, comentó una tarde mientras charlábamos por encima de la valla, una sonrisa curiosa pero cálida en su rostro. Ethan parece más ligero últimamente. Es un buen hombre, Sara, respondí honestamente. Reflexivo. Simplemente disfrutamos hablando. Y esa era la verdad. Era el simple disfrute de la conversación, de perspectivas compartidas. Empezó a explorar seriamente formas de integrar el trabajo en madera en su vida. No renunció a su trabajo, pero convirtió una parte del garaje en un taller adecuado, insonorizándolo cuidadosamente. Empezó a aceptar pequeños encargos, restaurando una silla antigua para un vecino, construyendo estanterías a medida para la librería local. Incluso se inscribió en un curso de negocios de fin de semana para artesanos. Verlo perseguir su pasión, incluso con cautela, me llenaba de un quieto orgullo, como ver una flor que cuidaste con esmero finalmente empezar a florecer. A menudo atribuía a nuestras conversaciones el haberle dado el coraje para dar esos primeros pasos. Me ayudaste a ver que no era una situación de o esto o aquello. Me dijo una tarde, mostrándome un diseño para una hermosa mesa taraceada que estaba planeando, que podía construir esto lentamente junto con mis otras responsabilidades. Y a su vez, su energía, su quieta determinación me inspiraron. Tomé mis pinceles con más frecuencia, experimentando con nuevos estilos, incluso presentando una pieza a la feria de arte local, algo que nunca habría soñado hacer antes. Nuestra amistad no era un secreto, pero era nuestra. Existía en esos cafés compartidos, las charlas quietas en el porche, el aliento mutuo que nos ofrecíamos. No había drama, ninguna agenda oculta, era simplemente real, un testimonio del hecho de que las conexiones significativas pueden florecer en los lugares más inesperados entre las personas más improbables si simplemente permaneces abierto. Mirando hacia atrás, la parte verdaderamente increíble no fue algún evento dramático. Fue el quieto milagro de formar una amistad tan profunda, respetuosa y mutuamente enriquecedora con el hijo de mi vecino. Desafió mis propias nociones preconcebidas sobre la edad, sobre las relaciones, sobre dónde se puede encontrar la conexión. Ethan me enseñó que la sabiduría no es únicamente el dominio de los viejos, y que la pasión no es solo para los jóvenes. Me recordó que la vulnerabilidad es una fortaleza y que escuchar de verdad, es uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a otra persona. Y quizás a mi manera, yo le ofrecí un puerto seguro, un lugar donde podía explorar sus sueños sin juicio, donde su yo creativo más quieto no solo era aceptado, sino celebrado. Nuestra historia no tiene un gran final cinematográfico. No hubo ninguna declaración repentina ni evento que cambiara la vida. En cambio, se asentó en un ritmo cómodo y duradero. Seguimos siendo vecinos, amigos. Todavía tomamos café, a veces en The Daily Grind, a veces en el columpio de mi porche. Él me muestra su último proyecto. Yo le muestro mi última pintura. Hablamos de la vida, sus desafíos y sus pequeñas alegrías. Es un capítulo inesperado en mi vida, uno que no podría haber escrito ni predicho, pero uno que atesoro profundamente. Me enseñó que el crecimiento no se detiene a cierta edad, y que las experiencias más profundas a menudo llegan en silencio, disfrazadas de una simple invitación a un café. Me recordó a mirar más allá de la superficie, a permanecer abierto a la conexión,
y apreciar la quieta belleza de la amistad construida sobre el respeto mutuo y la comprensión genuina. Y eso, creo, es bastante increíble en sí mismo.